Amados hermanos, queridos amigos oyentes, en esta ocasión queremos compartir con ustedes uno de los temas que con motivo de los nuevos despertamientos y de los nuevos descubrimientos de la gente, a veces desbordados, se ha puesto en boga, podría ser, pero que queremos tratarlo con la conciencia bíblica y a la luz de la experiencia cristiana. Nos referimos que queremos hablar sobre la dimensión de una vida plena o una vida abundante en el Señor Jesucristo, pero no una vida abundante en el sentido teórico, en el sentido de entrar en una moda o en el sentido de la boca para afuera, sino algo real, algo práctico y con asidero bíblico, algo que no es una utopía, sino que es una práctica diaria de los que han o hemos tenido el privilegio de conocer al Señor Jesucristo. Si hay alguien que pueda andar por la vida con plena confianza, indiscutiblemente ese es alguien que ha conocido a Dios y que entra en la casilla bíblica de hijos de Dios. El Hijo de Dios es quien puede esperar el mayor de los éxitos, pues fue creado para buenas obras. Si hay alguien que pueda manifestar gozo, felicidad, es justamente aquel que puede regocijarse en el Señor. Si hay alguien que pueda prosperar, es aquel a quien Dios le enseñó cómo hacerlo. Si hay alguien que pueda disfrutar de salud y fuerza, es aquel de quien se dijo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Es decir, si nosotros hemos creído en Jesucristo y con la facultad bíblica podemos llamarnos hijos de Dios, y Dios es el dueño, creador, hacedor y sustentador del universo, entonces, ¿quién podrá regatearnos a nosotros el derecho, discutirnos a nosotros el derecho de vivir en abundancia, de ser prosperado y de tener salud? Cuando decimos vivir en abundancia y de ser prosperado, estamos hablando en términos cristianos, dentro de las limitaciones de la humildad cristiana. O sea, no satisfacer ambiciones, deseos desmedidos de personas que viven bajo el dominio de la carne. No nos referimos a eso. Nos referimos a las cosas prioritarias, a las cosas realmente necesarias. La prosperidad que depende de la voluntad de Dios, no la prosperidad fruto de una vanidad y de una vida de orgullo y de soberbia. No, nos referimos a la prosperidad que emana del conocimiento de la Biblia y a las cosas que nosotros necesitamos para vivir cómodamente debajo de la presencia del Señor, de la voluntad del Señor. Es decir, que no nos haga falta nada. ¿Quién es el que puede superar victoriosa y triunfalmente los reveses de la vida, las contrariedades que a todos nos llegan, las dificultades que son endémicas en el ser humano? ¿Quién podrá superar? ¿Quién podrá vivir por encima de esas pequeñeces? Aquel contra quien no prevalecerán las puertas del infierno, según dice la Biblia. Es decir, aquellos que por un acto de fe fuimos incluidos en lo que se llama en la Biblia la iglesia del Señor. Amigos, si hay alguien que pueda discernir, escoger, elegir, distinguir entre el bien y el mal,
y tomar decisiones correctas es aquel que tiene la mente de Cristo. Si hay alguien que pueda poner la cabeza sobre la almohada y dormir hasta la madrugada con la serenidad de un niño, es aquel que tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién es el que puede ser feliz con lo que tiene en la vida? Sencillamente es aquel que ha sido divinamente declarado como un escogido, un sacerdote real, una persona santa, una persona singular. Si hay alguien que pueda mirar al futuro con regocijo y confianza, es aquel a quien Dios le ha asegurado la victoria, haciéndolo más que vencedor. ¿Se fija? Somos personas, porque usted y yo podemos estar incluidas en este grupo de personas. Somos personas que hemos puesto nuestro destino en las manos del Señor. Y como dice el himnólogo, en las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. Amigos y hermanos, si hay alguien que pueda gozar de la vida en su más amplia y elevada dimensión, somos los creyentes en Jesucristo, pues todo lo anterior se ha cumplido en cada uno de nosotros. El que ha creído en Jesucristo, el que ha tenido el privilegio y lo ha sabido aprovechar, sí, porque hay gente que han tenido cientos de oportunidades de vivir o de cambiar de vida, pero no han querido de su propia voluntad aceptar el perdón, la vida, la bendición, el estatus que Dios le ofrece gratuitamente, y han preferido vivir una vida mundana, una vida de zozobra, una vida de inquietudes en el mundo. Y entonces dicen, pues, yo no tengo el privilegio que tienen ustedes. Yo no soy un hijo de Dios, como dicen algunos amigos. Yo no soy creyente. Bueno, pero tú no eres creyente porque tú no quieres. Tú no eres un hijo de Dios porque tú lo has rechazado. Pero aquellos que hemos tenido el privilegio y lo hemos sabido aprovechar, óigame, qué riqueza de vida podemos tener, qué abundancia de vida. Es lo que llamamos vida plena, o vida en su verdadera, correcta y amplia dimensión, que es la vida en Cristo Jesús. Una vida que para mucha gente es incomprensible. Hay gente que no entiende cómo uno puede expresar que vive una vida plena en Jesucristo. ¿Por qué es lo que es la vida? La vida es un transitar. La vida es un pasar por este túnel con luces, túnel con variedades, túnel con seres vivos, pero un túnel al final del cual tendremos que abandonarlo y dirigirnos a nuestra realidad, a la eternidad. Entonces, la vida es eso, un pasar por el mundo, que tendremos que dejarla, tendremos que concluirla. Entonces, ese pasar por el mundo, Dios quiere hacerlo llevadero, feliz, dichoso, abundante, en su compañía. Pero hay quienes rechazan la compañía de Dios y lo hacen solo. Hacen su travesía solo. Entonces se amargan, se llenan de temores, viven una vida de lloro, de llanto, de lágrimas, de amargura permanente o constante o insistente, pero no viven como Dios quiere que vivamos.
Amigos y hermanos, la llave que abre la puerta a la vida en su más amplia dimensión es un simple proceso. Un proceso que nosotros, los que estamos curtidos en el manejo bíblico, en el utilizar la palabra de Dios, en ir a la iglesia y en hablar de Dios, le llamamos un proceso de fe. Un proceso de fe. La fe se cultiva, la fe nace, la fe se desarrolla, la fe crece, la fe pare. Entonces, pero comienza, es lo más importante para usted, saber que la fe comienza un día, es un proceso que se inicia en un momento de tu vida. Esa es la llave que te va a permitir abrir otras puertas, digamos, la puerta de la paz, la puerta de la felicidad, la puerta de la prosperidad en Cristo, la puerta de la tranquilidad, etcétera. Queremos reiterar la diferencia entre los conceptos de fe y creencia. Creencia es una convicción que surge de una realidad objetiva probada. No es otra cosa que el proceso mediante el cual probamos una realidad por medio de los 5 sentidos. Es el proceso que nos permite evaluar, valiéndonos de nuestros sentidos, los objetos y las cosas del mundo externo, y tomar disposiciones con respecto a su valor, aplicando nuestro conocimiento, nuestra manera de escrutar, para saber realizar la verdad sobre determinado objeto o concepto. La fe, en cambio, no hace juicios de valor basados en evidencias objetivas. Es una convicción que nace de la confianza en una realidad subjetiva. Una promesa no puede ser medida ni evaluada por nuestros sentidos. Solamente se puede confiar en ella. Cuando un amigo decide juntarse con nosotros a una hora dada en un determinado lugar, no le pedimos que nos dé pruebas objetivas para asegurar su presencia. Simplemente nos dirigimos al lugar en el momento que Él nos dijo, previamente dispuesto, teniendo fe en que nuestro amigo cumplirá con su compromiso y estará en el lugar indicado a la hora acordada, ni a otra hora ni en otro lugar, sino en el mismo lugar a la misma hora. Aceptamos como un hecho que Él cumplirá lo prometido. Esto es fe, esto es confianza. El mismo proceso, pero referido a la palabra de Dios, se transforma en la clave de una vida en su máxima dimensión. Decimos con esto, una vida de fe. Amigos y hermanos, para los hijos de Dios esto es lo normal. El proceso mediante el cual se llega a ser hijo de Dios es la fe. Está fuera de toda discusión que el hombre, por su propia bondad, jamás alcanzará las elevadas exigencias de Dios, así como un atleta jamás podrá llegar a la luna con un salto de garrocha que dé. La demanda de Dios por el pecado es la muerte. Esa es la demanda, esa es la exigencia, es el pago. No hay ninguna otra alternativa porque Dios es el que determina las medidas en este tema. Si tuviéramos que pagar por nuestros pecados, el precio sería la muerte. Pero ocurre que Dios prometió una alternativa, oiga bien, Dios promete una forma para satisfacer sus propias demandas. Dios pone el precio y provee el recurso para satisfacerlo. Envió a su Hijo, encarnado en cuerpo humano, para morir por nosotros, para cumplir con el requisito que Él mismo
había o exige. Ahora pueden ser apaciguadas las demandas por el pecado sin necesidad de la muerte física personal del pecador. El hombre puede ahora aceptar la muerte sustitutiva hecha en su lugar, la muerte de Cristo, el proceso mediante el cual el individuo se apropia de la muerte de Cristo. Ese proceso se llama fe. Por fe en la muerte sustitutiva de Cristo, nuestros pecados son borrados. Nosotros somos lavados y limpiados y aceptados como justificados, como perdonados delante de Dios mediante el proceso de la fe en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. La cristiandad es la consecuencia de la fe. Esta es el creciendo o es el crescendo sinfónico que reverbera en todo el mundo cristiano. La cristiandad es el resultado del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la consecuencia por medio de la cual nosotros hemos sido enrolados en este glorioso programa, en este plan de la salvación del hombre, de la reintegración del hombre en el programa divino. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Dice, porque por gracia soy salvo o somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Amigos y hermanos, Dios dijo que su vida debiera ser de gozo inefable y glorioso. ¿Ya usted inició su vida cristiana por fe? ¿Ya lo hizo? Ahora entre por fe en un camino cristiano de victoria. Si no lo ha hecho, pues lo primero que debe hacer es iniciar su vida cristiana por fe. Porque es la llave, es la primera llave o la llave que abre la primera puerta. Después que usted inicia su vida cristiana por fe, ahora debe entrar por fe en un camino cristiano de victoria. Por fe, diga usted, crea usted, reciba usted, asuma usted. Ahora entro por fe en un camino cristiano de victoria. Por fe acepto la salvación. Ahora acepte por fe ser librado del enemigo. Cuando la Biblia dice, líbranos ahora de mano de nuestros enemigos. Primera de Samuel 12:10. No quiere decir, por supuesto, que triunfarán sobre nosotros. Significa que por fe aceptamos el éxito, la victoria, el triunfo, la grandeza, la verdad, el poder en Dios. Amigos y hermanos, por fe nosotros debemos y podemos reclamar la victoria sobre los poderes del maligno, pues la Escritura, la Biblia, declara que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo fue derrotado, según Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8. Entonces, debemos exigir por fe salud, felicidad, vigor, metas, significado para nuestra vida. Le pertenecen, nos pertenecen. Dios nos ha entregado estas cosas y son nuestras y constituyen nuestra legítima herencia. Es la clara intención de Dios que nosotros disfrutemos la vida
en su máxima dimensión. Para ayudarlo a usted, para ayudarnos a nosotros a obtener tal cosa, vamos a pedir que nos fijemos compromisos de fe, basados, fundamentados, no en la declaración de un hombre importante, no en la declaración de un escritor, de un maestro, sino en la declaración de Jesucristo, a través de su palabra, en la declaración bíblica, verbalmente, vocalmente, en voz alta, en forma audible, con clara dicción, formulemos la siguiente promesa solemne de vivir en total y plena victoria. Esto no lo hacemos como un ensalmo, como una técnica, ni como una forma mecánica, una forma superficial y vacía de creer en Dios. No, lo hacemos como una confesión de victoria por fe en Jesucristo, cuestión que respalda el Señor. Si confesamos con fe nuestra victoria, nuestro triunfo en Cristo Jesús, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis ha demostrado que los hombres y las mujeres que han creído en esta palabra, en esta promesa, y lo han publicado, han comprometido a Dios y Dios los ha respaldado. Por ejemplo, nosotros podemos vociferar: nunca más diré que soy un fracasado. ¿Por qué? Porque en Filipenses capítulo 4 y versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca admitiré escasez, pues la vida en su más plena dimensión es mía, pues dice: mi Dios suplirá todo lo que me haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Rehúso ceder al miedo, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. No me arrogaré debilidad o flaqueza, porque Jehová es la fortaleza de mi vida, según el Salmo 27:1. Nunca voy a sucumbir ante las circunstancias de la vida, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Nunca aceptaré la derrota, porque Dios me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nunca exhibiré mis enfermedades, pues Él mismo, Jesús, tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias, etc. Nunca vamos a manifestar, a creer, a publicar, porque eso es lo que el diablo quiere: que estemos derrotados, o que estemos condenados, o que seamos esclavos. Nunca vamos a aceptar que somos frustrados. Cristo Jesús ha prometido grandeza, riqueza, liberación, protección, ayuda. Por lo tanto, los problemas de la vida nunca serán tan grandes que nosotros no podamos enfrentarlos. Dice la Biblia: en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, porque Jesús ha vencido al mundo. San Juan 16:33. Qué grande, qué gloriosa, qué amplia, qué abundante es la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué no aceptarla? ¿Por qué no vivirla? ¿Por qué no caminar con Él? Es un acto de fe que usted puede comenzar ahora mismo.